aspectos esenciales en gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. El sello verde implica la evaluación, registro, verificación y monitoreo de las acciones implementadas por la comunidad universitaria en GIRD y ACC. Esto se hace siguiendo lo establecido en la guía de indicadores, la cual proporciona un marco de referencia para encaminar los esfuerzos institucionales hacia la GIRD y ACC y finalmente alcanzar la certificación. El proceso de certificación contribuye a fortalecer las capacidades institucionales universitarias que generen un verdadero impacto social en la realidad hondureña. Cada indicador a evaluar corresponde a una de las 4 dimensiones definidas por el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, SHACES, siendo estas: gestión institucional, docencia, investigación y vinculación y proyección. Estas dimensiones se rigen por criterios de calidad definidos por el SHACES, tales como mejoramiento continuo, rigurosidad científica, transparencia, eficiencia, impacto y participación. Los indicadores de cada dimensión se categorizan en esenciales, importantes y convenientes, categorías conocidas y abordadas por las universidades. El cumplimiento de los indicadores permitirá a las universidades obtener un reconocimiento y así certificarse con el sello verde. La vigencia de la certificación estará sujeta al nivel de reconocimiento obtenido. Con la certificación sello verde, las instituciones de educación superior contribuyen directamente al logro del objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y al cumplimiento de las políticas regionales y nacionales de gestión integral del riesgo de desastres. Sello verde, certificación institucional. Esta certificación reconoce y valora el trabajo de las instituciones de educación superior de Honduras para promover aspectos esenciales en gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. El sello verde implica la evaluación, registro, verificación y monitoreo de las acciones implementadas por la comunidad universitaria en GIRD y ACC. Esto se hace siguiendo lo establecido en la guía de indicadores, la cual proporciona un marco de referencia para encaminar los esfuerzos institucionales hacia la GIRD y ACC y finalmente alcanzar la certificación. El proceso de Buenas tardes, agradecemos el favor de su atención. Iniciaremos indicando las instrucciones generales para permanecer en este evento. Agradecemos mantener su micrófono en modo apagado, utilizar el chat de esta videoconferencia para dejar sus comentarios o preguntas a los panelistas que realizarán las presentaciones de las experiencias. Al final de las intervenciones daremos un tiempo para responder a las mismas. Saludamos a las autoridades institucionales que nos acompañan, al señor vicerrector académico, el máster Bartolomé Chinchilla. También enviamos un cordial saludo a la doctora Jenny Margot Zelaya, vicerrectora del Centro Universitario de Educación a Distancia, a los directores y directoras que nos acompañan, demás autoridades institucionales. Agradecemos el apoyo recibido para el proyecto Sello Verde Institucional. También saludamos muy especialmente a los docentes y autoridades de los departamentos y secciones académicas, tanto del sistema presencial como del Centro Universitario de Educación a Distancia, que conformaron las comisiones de autoevaluación y participaron activamente en la creación del plan de mejoras. A ustedes, muchas gracias. Lo que veremos y presentaremos en esta jornada es posible gracias al trabajo conjunto que ustedes realizaron. Muchas gracias. También nuestro agradecimiento y saludos especiales a todas las personas que nos acompañan, a las más de 116 personas que están conectadas en este momento, que son docentes, estudiantes de la UPNFM, otras instituciones educativas del país,
organizaciones ambientales, representantes de SICA y personas que nos asisten desde diferentes partes del país y otros países a nivel de Centroamérica, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, por mencionar algunos. A ustedes muchas gracias por estar aquí hoy presente. Iniciaremos con una breve introducción que es para poner en contexto la temática que hoy abordaremos. En el 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, registra que únicamente en ese año se reportaron más de 6 millones de personas directamente afectadas a causa de las tormentas que ocurrieron en ese periodo, siendo esta la cifra más alta registrada desde el año 1990. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres catalogó a estos eventos como una clara manifestación del antropoceno, un periodo de tiempo caracterizado por la explotación insostenible de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, conflictos sociales, hambre, inequidad, entre otros factores que tienen como resultado un incremento de los niveles de vulnerabilidad de nuestra sociedad, haciéndola más susceptible a los diferentes tipos de riesgos a los que nuestra especie está expuesta. Es innegable que la humanidad enfrentará desafíos más fuertes o riesgos sistémicos. Por ello, es necesario la construcción de una resiliencia que nos prepare para esos riesgos futuros. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, uno de los atributos que lleva a las sociedades a construir resiliencia es el aprendizaje adaptativo, el cual nos capacita para detectar cambios, aprender de ellos y diseñar estrategias para mejorar la toma de decisiones. En ese sentido, el evento que hoy nos reúne ha tomado como nombre del riesgo a la resiliencia en las instituciones de educación superior, experiencias del proyecto Sello Verde Institucional. Experiencias que están fundamentadas en conocer nuestro entorno para poder realizar una correcta gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. A lo largo de esta jornada, ustedes verán los resultados de investigaciones y acciones enmarcadas en los resultados de un autoestudio de carácter institucional que fue realizado en el marco del proyecto Sello Verde para el campus central de la UPN-FM. Hoy, 12 de octubre, en la víspera del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, nuestra institución, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, presenta los resultados y avances de dicho proyecto, que se pueden constituir como los fundamentos para pasar del riesgo a la resiliencia en las instituciones de educación superior. La inauguración oficial de este evento está a cargo del señor vicerrector académico de nuestra institución, el máster Bartolomé Chinchilla, a quien cedemos el espacio en este momento. Adelante, profesor Bartolomé. Muchas gracias, Marjorie. Muy buenas tardes. Quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento académico. Reciban un cordial saludo de parte del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Alduín Díaz Luna. Saludo muy afectuosamente a nuestras distinguidas autoridades universitarias, vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores y coordinadores de los centros universitarios, jefes y secretarios de departamentos académicos, jefes de sección, directores de unidades técnicas y demás autoridades. Saludo especial al magíster José Darío Cruz Zelaya, coordinador general del proyecto Sello Verde, y a la comisión de académicos que forman parte de este importante proyecto institucional, así como a todos los miembros de las comisiones de autoevaluación, a los honorables miembros del Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES, a los representantes de COPECO, CENICAP, Cruz Roja, del SICA, Mi Ambiente, a los representantes de las instituciones de educación superior de Honduras y de otras universidades que nos acompañan, a los consultores en el proyecto Sello Verde, a los docentes y estudiantes de los diferentes países y de los centros universitarios de nuestra institución, a nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Nuestra Casa de Estudios Superiores se enorgullece al realizar este evento
denominado del riesgo a la resiliencia en las instituciones de educación superior. Experiencias del proyecto Sello Verde institucional, el cual se está desarrollando en el marco de la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Quiero hacer de su conocimiento que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es la primera universidad hondureña en optar a una certificación institucional con sello verde. En este sentido, nuestra institución, en conjunto con el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES, desarrollan el proyecto Sello Verde encaminado a fortalecer las capacidades institucionales en los temas de gestión integral del riesgo de desastre GIR y adaptación al cambio climático ACC. Mediante un convenio celebrado entre el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el año 2019 se estableció desarrollar el subproyecto elaboración de una certificación con sello verde, basada en la incorporación y la validación de indicadores de gestión de la calidad en gestión integral de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático. Dicho subproyecto forma parte de un proyecto regional llamado Fortalecimiento de la Gobernanza y Gestión de Riesgo de Desastre en Centroamérica, desarrollado por CEPREDENAC y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, con el auspicio de la cooperación suiza en América Central, COSUDE. El objetivo general de dicho subproyecto es promover una política basada en la gestión de la calidad en temas de GIR y ACC, orientada al fortalecimiento de las competencias afectivas para la prevención y mitigación de riesgo en las instituciones de educación superior, y se desarrolla en las dimensiones de acreditación institucional del Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES. Dos buenas noticias quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera es que finalizamos un proceso de autoevaluación institucional, y la segunda es que en esta semana del 13 al 15 de octubre estamos desarrollando el proceso de evaluación externa en el marco de la certificación con sello verde. Con este evento que hoy estamos desarrollando, que hoy hemos sido convocados, se busca promover el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la GIR y la ACC en las instituciones de educación superior de Honduras a través de la experiencia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el marco de la implementación del sello verde. Asimismo, como el poder socializar los resultados o los avances de las acciones realizadas en el campus central de nuestra institución. Con estas palabras, doy por inaugurado este magno evento. Reitero mi agradecimiento por su grata compañía. Muchas gracias y nuevamente sean todos bienvenidos. Muchas gracias al señor vicerrector académico por la bienvenida a este importante evento. Muchísimas gracias también por su apoyo. Siempre lo reconocemos. Ahora damos paso al máster Jonathan Molina, quien es integrante del equipo del sello verde y quien hará un resumen del proyecto que les hemos venido hablando. ¿Qué es el sello verde? Adelante, máster Jonathan Molina. El espacio es suyo. Muchísimas gracias, Marjorie. Un placer compartir con ustedes esta tarde-noche. Agradecemos las palabras del señor vicerrector. Comenzaríamos entonces hablando acerca del proyecto Sello Verde, que es lo que nos compete en esta tarde, ¿verdad? En el marco de la celebración del Día Internacional de la Gestión del Riesgo de Desastre, vimos a bien poder incorporar esta actividad de socialización de lo que se está realizando en la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de este proyecto. Comenzamos diciendo lo importante que es la gestión integral de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, no solo para la región, sino específicamente para nuestro país, Honduras, que hasta el 2017 estaba dentro de los primeros 10 lugares, ocupando el segundo lugar como país
con mayor índice de riesgo climático global. Aunque en los últimos años han visto variaciones por la intensidad de ciertos acontecimientos naturales que han impactado a otros países, pero Honduras sigue siendo uno de los más impactados por el cambio climático, ¿verdad? A través de los fenómenos naturales. En este sentido, pues las organizaciones internacionales, los estados, han logrado organizarse e impulsar diferentes estrategias encaminadas a aumentar la gestión del riesgo de desastre y aumentar la cantidad de actividades en el sentido del cambio climático, de cómo las naciones se van adaptando, tales que como el marco de Sendai, los objetivos del desarrollo sostenible, y específicamente en la región, pues el CESUC ha estado trabajando mucho y se ha creado una política universitaria para la gestión de riesgo de desastre, en el cual pues se establecen ciertos indicadores que las universidades deberían establecer como propias, como actividades propias para el mejoramiento de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Esto como parte del antecedente al proyecto. En ese mismo sentido, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, una institución formadora de formadores, eh, ha también planteado estrategias desde hace algunos años. Desde el 2000 ha empezado a proponer ciertas líneas bases para ir acercando la actividad académica y la actividad institucional en general hacia el mejoramiento de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. Tanto es así que para el año 2010 se institucionalizó como requisito de graduación para los estudiantes de grado la Cátedra de la Tierra, un espacio en el cual pues, los estudiantes desarrollan diferentes actividades en esta temática, ¿verdad? Y que ha venido a fortalecer mucho las competencias de la gestión de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. Eh, en, en tiempos más actuales, pues la universidad ha optado a ciertos proyectos. En el 2014, pues se realizó un proyecto denominado Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático a los planes de estudio de la universidad. Y eso fue un preámbulo hasta el proyecto Sello Verde, que es del cual estamos hablando ahora. Este proyecto denominado con este título, Proyecto Sello Verde Institucional, está basado en indicadores en gestión integral de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático del Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, CHACES. Este proyecto surge como una acción de respuesta, como había comentado, a la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastre PUCAR. ¿Y qué significa el sello verde? Pues es una certificación que otorgará el CHACES a toda institución de educación superior que cumpla satisfactoriamente con los criterios establecidos para los indicadores de GIR y SC en las dimensiones evaluadas por este sistema. Entonces, a partir de ahí, el objetivo primordial de este proyecto pues era promover una política basada en la gestión de la calidad en temas GIR y ACC, orientada al fortalecimiento de las competencias efectivas para la prevención y mitigación de riesgo en las instituciones de educación superior. Este proyecto tenía 3 años de duración, comenzamos en el 2019, se financió a través de la Cooperación Suiza para el Desarrollo y fue ejecutado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en complemento con el Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de Educación Superior. Este proyecto constó de varias etapas. En una etapa inicial, pues se trabajó en una guía de indicadores que pudieran abarcar todas aquellas actividades de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático necesarias en toda institución y obviamente toda institución de educación superior. En ese sentido, se estableció una guía de indicadores de 50 indicadores organizados en las dimensiones del quehacer universitario, ¿verdad? Que es docencia, gestión institucional, vinculación y proyección e investigación. Entonces, con un total de 50 indicadores. A partir de esta guía de indicadores, que fue un proceso bastante acompañado por las instituciones
que están relacionadas con la gestión integral de riesgo de desastre, adaptación al cambio climático, como Cruz Roja, como COPECO, como los bomberos estuvieron acompañando todo este proceso, además de la validación de las instituciones de educación superior de Honduras. Una vez que se tuvo esta guía de indicadores ya revisada, entonces se pasó a hacer una primera evaluación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tomó a bien pues, participar en esta validación inicial, para la cual se llevó a cabo una autoevaluación institucional en la que una serie de comisiones organizadas dentro de la universidad validaron esta guía de indicadores a través de la valoración de la actividad universitaria en estos indicadores. Una vez que se obtuvieron los resultados de la autoevaluación, que dicho sea de paso, sufrió algunos contratiempos debido al aislamiento social por la pandemia, pero al final se logró salir avante con la autoevaluación, encontrándonos con muchos resultados importantes, grandes propósitos que tiene la universidad y grandes acciones, como lo mencionamos, como la Cátedra de la Tierra, que es un proyecto en el cual se realizan muchísimas actividades por parte del estudiante en esta temática, pero también muchas áreas de oportunidad. Y pues estas áreas de oportunidad fueron la punta de lanza para realizar un plan de mejoras. Este plan de mejoras iba enfocado a fortalecer esas áreas de oportunidad, esa temática que no se ha abordado del todo en la universidad. Y a partir de ese plan de mejora se fueron realizando varios proyectos de los cuales hablaremos el día de hoy y el día de mañana, que fueron proyectos bastante específicos que juntos pues forman el plan de mejora institucional para optar a la certificación con sello verde. Entonces, en este sentido hablaremos, o los consultores hablarán más específicamente de qué es lo que se ha hecho en este plan de mejoras y cómo estos proyectos han mejorado los indicadores para optar a la certificación institucional, que es lo que les comentaba el maestro Bartolomé. En esta semana estaremos ya con los resultados de si la universidad se certificó o no. Con esto pues los dejo en compañía de la maestra Marjorie para continuar con la temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Jonathan, por el resumen completo que nos ha dado de qué es el sello verde, qué es este proyecto. Antes de pasar a la segunda etapa, que ya consiste en compartir por parte de los expertos en temáticas de gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, las experiencias, investigaciones y acciones que ellos han realizado en el marco del proyecto Sello Verde, queremos darle la bienvenida a las personas que recién se están uniendo a este importante evento. Les enviamos un cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos. Les motivamos nuevamente a que por favor utilicen el chat de esta videollamada para dejar sus preguntas, comentarios, saludos a cada una de las experiencias que serán compartidas, porque recuerden que tenemos un momento de preguntas y respuestas a cada una de las experiencias que estaremos compartiendo estos 2 días. Como ustedes ya escucharon, uno de los estados importantes o uno de los puntos importantes de este proyecto fue el haber desarrollado esa autoevaluación institucional o ese autoestudio para el campus central de nuestra universidad. En ese autoestudio se observó que existían la necesidad de conocer, por ejemplo, los patrones de consumo de los recursos naturales con que cuenta nuestra institución. Por ejemplo, cómo es el consumo del agua, de papel, de combustible, entre otros aspectos que fueron detallados a través del estudio titulado Huella Ecológica del 2016 al 2020 de la UPNFM en el campus central. Este es un estudio bastante novedoso, pionero en el país, el primero que se realiza en relación a esta temática. La persona que estuvo a cargo es la máster Carol Elvir, quien es experta en la temática de adaptación al cambio climático y a quien le cedemos el espacio en este momento y realizará la presentación de los resultados de este estudio que fue realizado en el campus central de nuestra institución. Adelante, máster Carol Elvir. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por este espacio, ¿verdad? De poder compartir los resultados obtenidos
en este trabajo de huella ecológica. Si me permite compartir pantalla, en este momento no puedo. En unos minutos le vamos a ceder el permiso. Ok. Bueno, para ir comenzando entonces, ¿verdad? Mientras podemos hacer la presentación, decirles que la huella ecológica, ¿verdad? Es un indicador que permite, ¿verdad? A las diferentes instituciones poder saber, ¿verdad? Cuál es el grado de impacto que esa organización, que esta institución o a uno mismo como persona puede tener, ¿verdad? Directamente en el ambiente. Este se mide, ¿verdad? A través de una superficie en donde usted puede verificar en base al resultado obtenido, ¿verdad? ¿Cuánta es la cantidad de superficie que usted está impactando directamente por medio del consumo que usted tiene o la generación de residuos que también forma parte de esta huella ecológica? Intentaré ahorita partir. Ok. Ok, creo que aquí estamos ya listos. Tal como lo explicaba, ¿verdad? En este momento, la Master Marjorie, pues este es un estudio bastante novedoso y ustedes como universidad pues son los pioneros en desarrollarlo, tal cual se hizo, ¿verdad? A través de esta metodología de huella ecológica, en donde pues como ustedes podrán observar, podremos tener información precisa de cuál es el impacto que tiene el campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el periodo 2016 al 2020. Este cálculo, ¿verdad?, permite que podamos conocer específicamente la cantidad de los recursos que se utilizan en la universidad pedagógica, ¿verdad? Cuando vean universidad pedagógica nos referimos al campus central, ¿verdad?, que se utilizan en la universidad, y esto pues permite que tengamos una base para un sistema de gestión ambiental. Esta base, ¿verdad?, que se obtuvo a través de la investigación, pues nos permite tener la cantidad de recursos que utiliza la universidad y la cantidad de residuos que se generan. Por ello es que pasamos, digamos, de obtener un consumo de recursos basado en el agua, ¿verdad? El agua que se consume, el papel, la energía, el área de construcción de edificios y la movilización o transporte. Así también la generación de residuos. Esto nos lleva entonces a poder tener parámetros sobre la sostenibilidad de la universidad y con ello pues obtener el indicador de huella ecológica que les explicaba anteriormente. Las etapas por las cuales pasamos, ¿verdad?, para poder obtener estos resultados fueron, ¿verdad?, a través de actividades preliminares de carácter logístico, recopilación de datos tanto de manera directa como de forma indirecta, en donde pues a través de obtener registros propios de la universidad, ¿verdad?, que tenían disponibles, como ser el caso del agua, de la energía, ¿verdad?, papel, hasta datos indirectos como también los que utilizan directamente, por ejemplo, los estudiantes en cuanto a papel, en cuanto también a la parte de movilidad o transporte. Y con esto al final, pues, redactar un informe técnico con los resultados obtenidos. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, tenemos, ¿verdad?, todo lo que está aquí en color azul son los cálculos que pudimos obtener de forma directa. Estos cálculos de forma directa se obtuvieron a través de esta pequeña fórmula que ustedes ven aquí, que es únicamente pues la multiplicación del consumo por un factor de emisión, ¿verdad?, previamente detallado para cada uno de los consumos que teníamos, tanto para agua, energía eléctrica y para residuos comunes. Y lo que ustedes ven aquí en color amarillo fueron también los datos que obtuvimos a través de cálculos indirectos, en donde a través de encuesta desarrollada tanto a los estudiantes, a personal docente, administrativo y de servicios de la universidad, se pudieron obtener los datos entonces en relación a transporte, papel y la construcción de edificios también. Esto al final nos permite tener un cálculo general de huella ecológica que ustedes pueden observar en la parte inferior derecha, en donde pues obtenemos a través de una medición de hectáreas por año, como les había mencionado, ¿verdad? Es decir, la cantidad de superficie que la organización o la institución impacta debido al consumo de recursos y la generación de residuos. En este caso, entonces, ¿verdad?, vamos a ver los resultados que se obtuvieron, que son estos detallados por año.
podemos ver que hay tres indicadores que ustedes pueden ver. El color azul, que está directamente relacionado a huella ecológica como tal, no obstante que tiene que ver con hectáreas por año. El color naranja que ustedes ven aquí está relacionado igualmente a su huella ecológica, sin embargo, asociado, ¿verdad?, a hectáreas globales, que esto se refiere específicamente a poder tener una unidad estándar o estandarizada, ¿verdad?, a nivel mundial, que para que pueda ser leída tanto aquí en Honduras como en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Se utiliza este indicador. Y el último que ustedes observan aquí, chiquitito, que no se puede ver mucho, ¿verdad? Que está en color gris, es específicamente cuánta es la huella ecológica, pero por persona, que se obtuvo, ¿verdad?, en la universidad. Como ustedes pueden observar, tenemos un comportamiento muy similar desde el año 2016 hasta el año 2019, lo cual pues era de esperar, ya que pues fueron los años previo a la pandemia. De allí tenemos el año 2020 que ustedes pueden ver, el cual pues ya es más baja, ¿verdad? El comportamiento específico, digamos, de impacto que tiene la universidad es más bajo. Esto pues también asociado a que durante la pandemia pues no había mucha población directa, ¿verdad? Dentro del campus central, de ahí que por eso se tenga esa diferencia, ¿verdad? En este caso podemos ver entonces que para el año 2016 tenemos en hectáreas globales aproximadamente 9.130, ¿verdad? Hectáreas globales. En 2017 igualmente 9.130. Ya para el año 2018-2019 tenemos cambio, ¿verdad? De 9.116 y 9.122. Estas, ¿verdad? Un poco más bajas que las que se tenían en 2016-2017. Esto se puede inferir, ¿verdad? Que es la situación cuando ya se están utilizando directamente los paneles solares. Esto da una oportunidad para que el consumo de la energía baje dentro de la universidad y con ello entonces podamos tener una estrategia de trabajo de reducción de emisiones que ha permitido entonces que tengamos una bajada, digamos, en cuanto al impacto de la universidad, específicamente medido como huella ecológica. Como ustedes ven, ya en el año 2020, ¿verdad? Sí tenemos un cambio total en cuanto a al impacto, que este es de 8.101 hectáreas globales aproximadamente, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos una bajada total, ¿verdad? Esto debido a que no había población estudiantil específicamente dentro del campus, bajó también la cantidad de población administrativa y de servicio, ¿verdad? En ella, por lo que entonces al final la huella se tradujo, o el impacto se tradujo a una huella mucho menor. Si hacemos un análisis ya específico en cuanto a huella per cápita, podemos tener, en este caso, se tuvieron datos específicamente del 2018 al 2020, que son los datos que teníamos disponibles de población, y pueden ustedes observar, ¿verdad?, que la huella por persona es de aproximadamente 0.86 hectáreas globales en el 2018, 0.96 en el 2019 y 0.9 en el 2020. Importante destacar, ¿verdad?, que estos datos que ustedes están observando no incluyen la población del CIE, ¿verdad? Únicamente incluyen las asociadas directamente a la universidad como tal. Si hacemos un análisis general en cuanto a promedio, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad?, que los resultados nos indican que se necesitaría un área de 8.920 hectáreas de bosque de conífera para asimilar las emisiones de dióxido de carbono que se emiten por medio de la universidad y específicamente en la parte de hectáreas globales podríamos estar teniendo hasta 6.656.75 hectáreas. Esto entonces nos permite llegar a tener algunas acciones encaminadas a la reducción de la huella ecológica en el campus central, la cual pues se detalla de manera específica en 3 puntos. La primera, ¿verdad?, es pues que tengamos esta campaña asociada al fomento de la utilización del transporte público por parte de la universidad. Esto, ¿verdad?, podría apoyar muchísimo, sobre todo porque los datos nos indican que el mayor impacto que tenemos es en la parte de transporte, movilidad. Esto entonces habría que ser como la prioridad por parte de la universidad para trabajar en este sentido y ver de qué forma se puede reducir el consumo. Recordar, ¿verdad?, que este consumo está basado, ¿verdad?, en los datos de encuesta que obtuvimos a través de
la población estudiantil, administrativa y de servicio y docente también de la universidad. De ahí que el primer punto, ¿verdad?, sería analizar la posibilidad de poder fomentar el transporte público, ¿verdad?, hacia la universidad. Con ello entonces, ¿verdad?, ganaríamos en cuanto a la reducción en el consumo de combustible. Segundo, también el promover algunas acciones de reforestación dentro del propio campus central sería también otro punto a considerar. Asimismo, asociado a ello, y ya que se cuenta igualmente con una planta, ¿verdad?, solar fotovoltaica, esto ha ayudado muchísimo en la parte del consumo de energía y podría también ayudar, ¿verdad?, como un punto adicional que se pudiera verificar la parte de compras en el dado caso, ¿verdad?, que se hagan compras, que se vea la parte de iluminación, equipos de oficina o productos electrónicos que estén también certificados desde el punto de vista que sean más eficientes energéticamente hablando. Esto al final nos ha dado varias conclusiones y recomendaciones para trabajar directamente en el área del campus central, y esto se incluye en primer lugar, ¿verdad?, tener en consideración que este es un tipo de estudio que cumple con el objetivo de fomentar, ¿verdad?, un cambio entre el saber y el hacer, y esto construye pues también una promoción de la acción académica. Esto ayuda muchísimo, como les decíamos al inicio, ustedes son la primera universidad que tiene datos claros en Honduras acerca de esta huella. La metodología utilizada pues fue apta para el cálculo de la huella ecológica en el campus central. En esta se pudieron medir las emisiones, ¿verdad? Se pudieron identificar claramente los impactos ambientales más significativos que son ocasionados por la institución, y pues obteniéndose, como les mencionaba, una huella ecológica aproximada de 6.656.75 hectáreas globales al año. El factor que mayor aporta, digamos, a esta huella está asociado a la movilidad, ¿verdad?, o el transporte en este caso, lo cual pues no es de extrañar. Es un dato que normalmente en todas las organizaciones es siempre el que más aporta a la huella, ¿verdad? No es un dato que sea diferenciado, digamos, ¿verdad? Y en este caso no es la diferencia en la UPN. Después de la movilidad, pues tuvimos que se tiene la parte de la construcción, ¿verdad? Tiene un aporte específico en el caso de emisiones. Después la parte de generación de residuos, la energía eléctrica, papel y por último el agua, ¿verdad? Fueron específicamente la forma en la cual tuvimos diferenciadas las emisiones directas por parte del campus central. Se logró ver también en este sentido cuáles son los impactos y con ello entonces poder generar medidas correctivas o preventivas para poder mejorar esta situación. Importante también que este indicador de huella ecológica es comparable siempre y cuando también se utilice esta misma metodología posteriormente. A partir de esa huella también se pueden identificar otros indicadores para evaluar la sostenibilidad de la universidad. Entre estos podrían ser también asociados, si ustedes quisieran tenerlo, por ejemplo, la intensidad del consumo de energía eléctrica, el consumo de agua potable, el consumo de combustible, generación de residuos, seguirlo teniendo, ¿verdad?, como una base de datos para ir midiendo anualmente esta huella ecológica. La academia debe promover este tipo de investigaciones con el propósito, ¿verdad?, de que se pueda tener una expansión directa, ¿verdad?, de estos conocimientos en el futuro desempeño profesional de los alumnos. El campus central también debe tener en cuenta que la huella ecológica no es la única herramienta, ¿verdad?, que ayude a la identificación de impactos ambientales. Sin embargo, ¿verdad?, también se está diciendo dentro de este estudio que puede haber la posibilidad de estudiar también la huella de carbono, en donde también ya se consideran los gases de efecto de invernadero específicos. Otro aspecto también que se puede incluir en futuras investigaciones es el ingreso económico mensual de los estudiantes, en donde de acuerdo a teorías que se han desarrollado, ¿verdad?, se ve que mientras más ingresos económicos tenemos por parte de los estudiantes, pues mayor también es la huella ecológica que se define, ¿verdad? Esto es una teoría en este momento. Si bien, ¿verdad?, uno de los frentes para restringir el consumo excesivo es la educación, ¿verdad?, no se debe dejar de lado igualmente fomentar algunas acciones
relacionadas a los ámbitos económicos y políticos, pues solo al final una visión integral, ¿verdad?, va a llevar a unos resultados positivos a mayores escalas. Es decir, que lo que se está haciendo, ¿verdad?, esto es un grano, ¿verdad?, un grano de arena en tener estos resultados. Sin embargo, estos hay que asociarlos a políticas directamente, digamos, en la universidad. Es importante también promover investigaciones e iniciativas que puedan influir en la reducción de gases de efecto de invernadero, especialmente en aquellas zonas donde hay alta variabilidad climática, ¿verdad?, causadas por cambio climático. Hay que considerar también las ventajas de calcular la huella ecológica en los diferentes centros regionales restantes de la universidad y poder tener también un comparativo entre centros regionales o al mismo tiempo también verificar si con las demás huellas ecológicas podemos tener una huella ecológica diferenciada que incluso pudiera dar menos el dato, digamos, en cuanto a emisiones o impacto que podemos tener en este momento solamente calculado para el campus central. También hay que impulsar la utilización de una aplicación, puede ser una parte específica, una aplicación adaptada para el cálculo de huella ecológica dirigida a estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios, y que de esta forma, ¿verdad?, cada uno de la población dentro de la propia universidad, y en este caso del campus, pueda entonces también ir viendo cuál es su huella, ir midiendo su huella, y de esta forma, ¿verdad?, ir trabajando de manera individual para un aporte colectivo. También se puede analizar la posibilidad de incluir el tema de huella ecológica en los espacios pedagógicos, ¿verdad?, que sean convenientes dentro de la universidad, con el propósito de sensibilizar a la población interna, dar seguimiento a las actividades de reducción de emisiones y promover también la imagen institucional de la universidad pedagógica. Con esto entonces termino. Les agradezco mucho, ¿verdad?, de la atención respecto a ello. Muchísimas gracias a la máster Carol Elvir por la presentación de los resultados del estudio Huella Ecológica 2016-2020 para el campus central de nuestra institución. Antes de pasar a la siguiente experiencia, quiero tomar un breve momento para saludar a las personas que recién se han conectado a este importante evento, entre ellos algunas de las autoridades de nuestra institución, como ser el vicerrector de investigación y posgrado, el doctor José Hernán Montúfar Chinchilla, a quien le enviamos un cordial saludo, también a la máster Alba Rosa González, vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y también a el máster Carlos Aguilar, quien es el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a quien enviamos un cordial saludo. Ahora pasamos a compartir la siguiente experiencia. Después de esta experiencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Vemos que ya hay algunas en el chat y las vamos a reservar para la presentación posterior que va a continuar, en este caso, la máster Carol Elvir. También comentarles que como resultado del autoestudio que les comentábamos anteriormente, que fue la autoevaluación institucional, se pudo verificar se evidenció, mejor dicho, la oportunidad de incrementar los espacios de formación dirigidos a estudiantes en temas de gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. En ese sentido, se diseñó y facilitó un curso dirigido a estudiantes bajo esta temática. Este curso también estuvo a cargo de la máster Carol Elvir, a quien le cedemos el espacio nuevamente para realizar la presentación en relación a esa acción realizada en el marco del proyecto Sello Verde. Adelante, máster Carol Elvir. Bueno, muchas gracias. Un gusto, ¿verdad?, seguir con ustedes en esta siguiente experiencia desarrollada por la universidad a través del proyecto Sello Verde, el cual pues fue un curso online, ¿verdad?, de gestión integral del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático con un enfoque en buenas prácticas desde el entorno social. Decirle, ¿verdad?, que esta experiencia ha sido bastante novedosa, yo pienso también a nivel de la universidad y del proyecto. Ha dado resultados, a mi parecer, bastante positivos que ustedes van a poder observar a través de esta pequeña presentación que les voy a hacer. En sí, ¿verdad? Lo que se quería a través de este curso es que esto constituyera un recurso formativo para los estudiantes, ¿verdad?, y que con ellos se pudiera crear una base de conocimientos en cuanto a la gestión de riesgos asociados al cambio climático, con un enfoque en buenas prácticas en el entorno social a través de una perspectiva multidisciplinaria.
Decirle, ¿verdad?, que este punto muy específico y bastante claro es que muchas veces nos preguntábamos, o al inicio, ¿verdad?, el equipo del proyecto decía que cuál podría ser la diferencia de este proyecto respecto a la oferta académica actual. En este sentido, entonces, se procedió en primer lugar a hacer un pequeño comparativo de cuáles eran los diferentes cursos o ofertas académicas que se tenían a través de todos los países, ¿verdad?, que teníamos a nivel latinoamericano, a nivel europeo, Estados Unidos, para poder ver qué sería el valor agregado que se pudiera dar a este curso. Estas son las fases totales, ¿verdad?, los productos que se obtuvieron a través de este trabajo. Decirles que acabamos de concluir el curso la semana anterior. En este momento aún hacen falta pues tener ya específicamente el informe final del curso y el informe técnico tal cual, ¿verdad? Sin embargo, ya tenemos algunos datos específicos. Decirles que comenzó el 6 de septiembre y estuvo disponible este curso hasta el 8 de octubre. La plataforma que se utilizó fue a través de la que utiliza la universidad, ¿verdad? La plataforma Moodle, en donde pues ustedes, como lo ven aquí, pues es una pantalla general de Moodle, en donde teníamos pues 6 pestañas, en donde tuvieron disponibles los muchachos, los estudiantes, ¿verdad?, sus temas, y estos temas sumado también una semana de poder ver también un diagnóstico inicial de cómo estaban los muchachos respecto al tema de cambio climático y de gestión integral de riesgo de desastres, y con ello comenzar directamente el desarrollo de estos trabajos y de estos temas que se tenían. La plataforma en sí y cada uno de los temas contaba con diferentes espacios, desde el material de estudio que estaba relacionado específicamente con el tema que estaban ustedes observando atrás. Voy a leerlo, ¿verdad? Que el primer tema fue cambio climático, el segundo, respuestas al cambio climático, el tercero fue la gestión integral del riesgo de desastres, y el cuarto fue las buenas prácticas de gestión integral de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático con un enfoque social. Decirle, ¿verdad?, que el punto del enfoque social es la diferencia y es el valor agregado de este trabajo, de este curso, hacia los estudiantes, dándole directamente acciones claras de qué puede hacer un alumno dentro de la universidad o dentro de su propia comunidad. Como les decía, el material de estudio pues es todo lo referente, ¿verdad?, de presentaciones, videos, información específica relacionada al tema, actividades de aprendizaje en las cuales los alumnos tenían la oportunidad de ir desarrollando cada uno de los temas e ir viendo cómo iba mejorando el aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje no constituían ningún puntaje a la formación, a la evaluación sumativa, perdón. También había material didáctico complementario, en donde aquí se incluían videos, ¿verdad?, públicos, bases de datos públicas, información general que está disponible, ¿verdad?, en la red, para que los muchachos incluso pudieran ir trabajando desde sus propias casas, ¿verdad?, obtener, por ejemplo, medición de riesgos, evaluación de riesgos, y que pudieran ellos entonces ir trabajando de manera operativa, y finalizaban estos temas con una actividad de evaluación, que esto sí ya formaba parte de la evaluación como tal de todo el curso. Importante, ¿verdad?, decir que estas evaluaciones fueron desarrolladas por cada uno de los temas, teniendo un mayor puntaje el tema número 4, ¿verdad?, que era el que ya específicamente trataba sobre las acciones que pueden hacer, digamos, cada uno de nosotros de forma individual en nuestras casas o directamente en la universidad. Y es preciso decir, ¿verdad?, que este trabajo, el desarrollo del curso que se tenía a través de los alumnos, fue un trabajo de forma autoadministrable, es decir, que los alumnos tenían la oportunidad de desarrollar el curso desde, como les mencioné, 6 de septiembre hasta el 8 de octubre, que cerró, digamos, las actividades de evaluación, en donde pues los muchachos podían tener esa oportunidad de ir evaluándose y llevando a cabo el curso al mismo tiempo, ¿verdad? Y se alcanzaba una nota mayor que 80 o de 80 o mayor que 80, se consideraba, ¿verdad?, como una nota aceptable. Decirles, ¿verdad?, que al hacer la evaluación diagnóstica tuvimos un nivel de conocimiento, esto en base a nivel de conocimiento básico del tema, fueron 78 estudiantes que se sometieron a la evaluación y se obtuvo en general, ¿verdad?, un porcentaje de conocimiento en ese momento de un 63%, ¿verdad? Ese fue el promedio que se obtuvo de esta evaluación diagnóstica inicial. Esto daba pie, ¿verdad?, para que
tuviéramos una buena oportunidad para que el alumno pudiera aprender, pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Todas las acciones que ellos esperaban tener, es decir, cumplir las expectativas, y en base a esto, ¿verdad? Pudieran llevar a cabo sus 12 horas de curso, que era el promedio que se tenía para poder tener cumplido todos los 4 temas que ustedes aquí tienen específicamente. Estos temas fueron presentados entonces. El primero se habló directamente sobre el cambio climático en general. Se dio una pequeña introducción acerca del cambio climático y por qué está cambiando el clima. Se habló de la ciencia del cambio climático y del clima aquí en este caso, ¿verdad? Asimismo, se pudieron tener los impactos del cambio climático en las personas y en el ambiente. Esto era parte del tema 1. El tema 2, directamente nos fuimos a las respuestas del cambio climático. Aquí, ¿verdad? Pudimos hacer una relación del tema de adaptación y gestión de riesgos, ¿verdad? Cómo estos se relacionan y por qué forman parte de este curso como tal. Entonces, este segundo tema dio pie a que los alumnos pudiesen conocer acerca de esta relación. El tema 3 fue específicamente con gestión integral del riesgo de desastre. Aquí se habló de forma general qué es la gestión. Vimos también algunos conceptos básicos de la gestión integral de riesgo de desastres. Se mostraron ejemplos claros de cómo el país, ¿verdad? En este momento presenta altos índices de vulnerabilidad y por ende, ¿verdad? Se debe gestionar estos riesgos de desastres dentro del país. Y asimismo se les enseñó a los estudiantes cómo evaluar el riesgo. Se les dieron diferentes metodologías, ¿verdad? En donde en cada una de estas metodologías los alumnos podían tener la opción, ¿verdad? De poder evaluar en casa, en oficinas, en organizaciones, ¿verdad? Tanto de forma documental se les dio teórica, así también se presentó algunas herramientas que están online y que están pues disponibles para que puedan desarrollar también esta evaluación del riesgo. Se finalizó el tema número 4, ¿verdad? Con las buenas prácticas, como les menciono, y aquí se dieron generalidades de buenas prácticas, pero se aterrizó directamente en ver buenas prácticas en adaptación al cambio climático por sectores. Pudimos tener, digamos, sectores relacionados al contexto regional, contexto nacional, contexto local, y terminando, digamos, cuáles eran esas diferentes iniciativas o acciones, ¿verdad?, de adaptación al cambio climático y gestión integral de riesgos relacionadas con la salud humana, relacionadas con directamente el impacto al ambiente, y se dieron algunos ejemplos específicos para poder trabajar en mitigar estos impactos y poder pues tener una mejor manejo, ¿verdad?, de esta gestión integral del riesgo de desastres. Los resultados generales del curso, tuvimos una inscripción total de 189 muchachos, 189 estudiantes, de los cuales pues no se sometieron a evaluación un 37%, el restante 63% sí se sometió a evaluación, ¿verdad? Y de ellos pues tuvimos que pues participaron, digamos, en cuanto a esta cantidad de estudiantes fueron 68 que participaron dentro del curso y ya que obtienen, digamos, una nota aceptable y con certificación, fueron 51 adicionales. La importante parte también es que pues consideramos que se cumplieron con las expectativas y, de parte de los alumnos. En cada uno de los temas se hacía la consulta, ¿verdad? Si ellos estaban satisfechos con la temática, ¿verdad? Los materiales brindados, las presentaciones, los videos que se tuvieron. Estos pues se hizo una información directamente pues numérica y ustedes como pueden ver, pues la mayoría estuvieron satisfechos, ¿verdad? Con este trabajo y este curso que se presentó, con la forma en la cual se dieron los temas y la forma en la cual también se promovieron las actividades de aprendizaje y evaluación, ¿verdad? Al final de todo, importante destacar algunos aspectos clave dentro de este curso, y es que es fundamental, ¿verdad?, que siempre tengamos los temas del curso antes de crear un contenido, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo, sobre todo para la parte online. También es muy importante que veamos siempre la estructura de ir el paso a paso, un sistema paso a paso, en donde vayamos llevando siempre, ¿verdad?, los estudiantes desde el punto de partida hasta el punto final para que los estudiantes puedan ver un cambio en el desarrollo de su curso. Sí considero, ¿verdad?, que es necesario ir actualizando este curso, ¿verdad?, de acuerdo a las expectativas que tienen los alumnos,
Y también siempre es importante planificar el lanzamiento, digamos, del curso de principio a fin, antes de crear, ¿verdad?, cualquier tipo de contenido o incluso ahora de crear un esquema del curso. Esto entonces es lo que puedo mostrarles en este momento de manera breve respecto a este segundo apartado. Muchas gracias a la Máster Carol Elvir por compartir los resultados de la segunda experiencia realizada en el marco del proyecto Sello Verde. Ahora pasamos a una etapa de preguntas y respuestas para estas dos experiencias que usted nos ha expuesto. Tenemos algunas preguntas a nivel del chat. La primera, Ronnie Alonso, nos dice: saludos, felicitaciones por tan importante estudio. La universidad se ve rodeada de un tráfico vehicular que produce contaminación sónica y emisión de gases. ¿Se consideró el impacto de esta condición sobre nuestra comunidad universitaria en el estudio? Bueno, decirle, ¿verdad?, que no se consideró, únicamente se consideró el impacto directo que tiene la población de la universidad dentro de las mismas instalaciones. Es decir, que no fue considerado, ¿verdad?, en este caso, otros carros u otros vehículos que están adjuntos, digamos, a la universidad, en este caso, al campus central, ¿verdad? No se consideró, la metodología no lo incluye, ¿verdad? O sea, este indicador de huella ecológica es únicamente propio para el consumo de las organizaciones. Bien, muchas gracias. Tenemos también, en este momento vamos a ceder el espacio a el máster Carlos Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, quien nos acompaña. Adelante, señor decano, le escuchamos. Creo que su micrófono lo tiene desactivado. No le escuchamos. Tal vez sí lo escribe, ¿verdad? Sí. No le escuchamos, señor decano. Si vemos que está hablando, le podemos ver muy bien, pero no le podemos escuchar. Y no, lamentablemente no le escuchamos. Vemos que está escribiendo. Dice el señor Carlos que después le pueden dar la palabra. Perfecto. Disculpate el caso. Informamos que no hay privilegio de desactivación de silencio por nuestra parte. También teníamos otra pregunta interesante aquí. Bueno, la verdad que hay varias preguntas en relación al estudio de la huella ecológica. Vamos a seguir el orden en que han sido formuladas. Nos dice Melissa Meraz: ¿de qué manera los estudiantes de técnica industrial en orientación en madera podríamos fomentar acciones de huella verde si constantemente somos criticados por trabajar con este recurso, la madera? Sí, no, es interesante, ¿verdad? Licenciada Melissa, sí, muy válida su pregunta. En el caso de la madera, sí, realmente, ¿verdad? Estamos hablando de un consumo de un recurso tal cual. Normalmente estas acciones usted las puede ir analizando, ¿verdad? Usted no puede evitar el desarrollo, usted no puede evitar, digamos, que usted pueda utilizar un recurso, en este caso la madera. No obstante, usted al mismo tiempo que hace el uso o el consumo de un recurso natural, usted debe ir promoviendo algunas acciones a la par. Por ejemplo, ¿verdad? Promover acciones de reforestación, que esto sí pudiera ser, ¿verdad?, un aporte por parte de ustedes para decir, ok, estamos promoviendo el uso del recurso madera, recurso tal cual, pero estamos a la par, pues, desarrollando acciones de reforestación. Y esto usted puede darlo como una muestra, ¿verdad?, de que está trabajando, porque, como le repito, no podemos evitar el desarrollo, no podemos evitar acciones de seguir, pues, creciendo, ¿verdad?, directamente, pero sí podemos hacer acciones en las cuales usted compensa este tipo de situación. En el caso de madera, usted directamente lo puede complementar, ¿verdad?, con el trabajo en reforestación.
Esa es mi sugerencia. Muchas gracias a la Máster Carol Elvir. Vamos a dar espacio para una pregunta más del chat. También el señor decano de la facultad nos ha comunicado que ha ingresado nuevamente. Señor decano, ¿puede probar su micrófono, por favor? Hola, ahora. Ahora sí. Qué gusto escucharle. Disculpen. Adelante. Adelante, Sí, el no, espacio es tuyo, profesor. Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Solo, bueno, muy buena la información que nos han presentado. Solo una preocupación y una preocupación en torno a algunas de las conclusiones que mostraron en el primer informe con respecto a la, o sea, lo que estamos haciendo desde adentro de la universidad con respecto a las emisiones de gas. Por lo menos en la parte que hemos trabajado algunos, creo que no se mira tan reflejado. Por ejemplo, si hemos emigrado de iluminación tradicional a iluminación LED, totalmente en toda la universidad. No sé si fue que no les dieron la información correcta, pero sí hemos emigrado. Y bueno, y no solo eso, sino que también toda la iluminación externa de toda la universidad se cambiaron 120 lámparas que eran de 250 watts de vapor de sodio y se cambiaron a LED. Estamos hablando a lámparas de 45 watts. Solo en esa parte se redujo, creo, al 18% esa parte. Eso por un lado. Por otro lado, la iluminación total de toda la universidad, lo que se ha estado comprando hace 4 años, son lámparas LED. Entonces no lo miro tan reflejado. Y por otro lado, con respecto a la planta de energía solar, básicamente nosotros dejamos de emitir 80 toneladas de dióxido de carbono diarias. Si eso lo multiplicamos por los 365 días del año, es una buena contribución a la parte de la huella, por lo menos en la parte de carbón. Entonces, esa preocupación tengo por ahí. Y por otro lado, a partir del 2018 que nosotros empezamos a producir energía eléctrica, diciembre de 2018 y octubre, noviembre y diciembre, eso no lo contabilizamos, pero a partir del 2019 la reducción por consumo energético nuestro fue del 47.3%. En el 2020, por efecto también de la pandemia, la reducción de consumo nuestro fue de 56.4% de energía. O sea, hicimos una producción de mucha mayor energía eléctrica y consumimos mucho menos, por lo tanto, y bueno, y tampoco fuimos a la universidad con nuestros autos, etcétera, 2020, 2021, entonces dejamos también de emitir una buena cantidad de dióxido de carbono al medio ambiente. Entonces tal vez esas cositas sí no las he visto reflejadas. En otra ocasión un colega también hizo la pregunta y no se consideró mucho, pero sí tengo esa preocupación en esos informes porque es bastante dióxido de carbono que estamos dejando de emitir con algunas de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, en la parte de capacitación, los colegas del Departamento de Educación Técnica Industrial todos los años hacen campaña para ahorro energético dentro de la universidad. Cuando hemos estado presencialmente, ¿verdad? Y yo sé que hay otros esfuerzos estrictamente de la sede central. Entonces, quería aclarar esas cosas. Sí. No sé si puedo contestar, Máster Marjorie. Adelante, adelante. Sí, señor decano, no, explicarle directamente que el consumo de energía es bastante bajo a nivel de la universidad. Este estudio o este tipo de indicador no considera la reducción, sino que considera el consumo. Es decir, que no se analiza el tema de reducción como tal, sino que tanto con lo que ahorita hay, usted está aportando o está impactando directamente. Decirle que el tema de energía es de los más bajos, o sea, es el segundo más bajo en cuanto a emisiones que ustedes tienen de los aspectos considerados. Entonces, no, decirle que sí se consideraron todo lo que usted nos habló, ¿verdad? Ahorita en cuanto a la planta solar fotovoltaica, cómo se está haciendo el consumo. Tuvimos información fehaciente, ¿verdad? Por parte de los técnicos de la universidad. Entonces sí fue considerada, señor decano, decirle que el mayor impacto nuevamente es
a través de movilidad y transporte. Ese es el impacto que tiene la universidad más fuerte y del cual hay que comenzar, digamos, a hacer acciones. Esto es bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo por las condiciones de la ciudad en este momento, ¿verdad? ¿Cómo pedirle a un alumno o a los alumnos que utilicen un servicio público general en donde hay una inseguridad bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, un alumno prefiere ir en su propio vehículo o compartir el carro, ¿verdad? O en un taxi. Sin embargo, cada vez que usted, digamos, utiliza un vehículo es muy diferente en cuanto a emisión si utiliza un bus. Entonces, en este momento, la utilización de vehículos, ¿verdad? Es decir, individuales es lo que está, digamos, sometiendo a que tengamos un mayor impacto, ¿verdad? Dentro de la universidad. Pero energía, señor decano, no es una preocupación dentro del esquema, digamos, de la huella ecológica. No lo representa. Gracias. Solo que en movilidad a partir de marzo de 2020, sí creo que la reducción fue al 3%, creo, a la fecha. Ok. Porque no estamos yendo ni los profesores ni los estudiantes, sino que ocasionalmente vamos pocas personas. Muchas gracias. Agradecemos la consulta realizada por el señor decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, las respuestas por la Máster Carol Elvir. En aras del tiempo, solamente me permito leer un comentario más. Sabemos que usted nos había comunicado que tenía previamente un compromiso. Este comentario es en relación al curso en temas de gestión integral de riesgos de desastres. Héctor Cepeda nos dice, excelente iniciativa para la UPN-FM haber experimentado con el curso GIR y ACC para los estudiantes. Gracias, felicitaciones para los estudiantes que emprendieron este aprendizaje. Sería bueno escucharlos a ellos. También el docente del Departamento de Ciencias Naturales, Yajerico Ortega, a quien le envío un saludo, menciona, sería ideal que docentes y administrativos de nuestra UPN-FM en todas las sedes también cursaran el contenido de ese curso GIR, ya que es muy importante que todos sepamos cómo adaptarnos a el cambio climático. Y continúan los comentarios. En este caso tenemos el comentario de la doctora Jenny Margot Zelaya, vicerrectora del Centro Universitario de Educación a Distancia, quien también menciona en la misma línea del profesor Ortega, también se podría pensar en un diplomado para la población hondureña en general. Ahí continúan las respuestas ahí en relación a comentarios, preguntas que están en el chat. Agradecemos su espacio, Máster Carol Elvir, y su trabajo realizado en el marco de estas experiencias que se han desarrollado para el proyecto Sello Verde Institucional. Ahora damos paso a la siguiente experiencia. Encaminados a conocer los riesgos a los que nuestra institución está expuesta, a saber cómo actuar, qué hacer ante amenazas, se vio la oportunidad de diseñar un plan de contingencias para el campus central. Este plan está a cargo del máster ingeniero Alejandro Arias, quien es especialista en temáticas de gestión integral de riesgos de desastres y ha estado a cargo del diseño de este plan. En este momento le cedemos el espacio a el máster Alejandro Arias y también le cedemos el permiso para que pueda realizar su presentación. Adelante, máster Alejandro, el espacio es suyo. Le escuchamos. Muy bien, gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder compartir esta experiencia. Quisiera hacer un saludo particular al máster Bartolomé Chinchilla, su condición de vicerrector académico de la Universidad Pedagógica y a quien conozco personalmente. Un gusto poder compartir. Primero quisiera hacer referencia a que para mí haber tenido la oportunidad de acompañar a la Universidad Pedagógica en este proceso del plan de contingencias, pues va más allá de una oportunidad laboral. Yo tuve la oportunidad de casi haber crecido y haberme desarrollado por toda mi niñez y parte de mi juventud en el campus de la Universidad Pedagógica.
Así que conozco muy bien cada rincón de la universidad. Mi madre desarrolló por mucho tiempo en la universidad, creo que poco más de 30 años. Y bueno, todo el campus lo conozco muy bien. Y ahora que he estado haciendo las visitas para hacer la evaluación, por supuesto, muchos recuerdos han venido a mi mente de mucha de la experiencia de vida que tuvimos como familia en la Universidad Pedagógica. Muy bien. Quisiera entonces compartir la presentación, una presentación corta. Por supuesto, tenemos que hablar del contexto del país. Honduras, uno de los países más vulnerables ante los efectos de la variabilidad y cambio climático, ¿verdad? Después del huracán Mitch y en lo sucesivo por diferentes fenómenos de sequía y tormentas tropicales, Honduras se ha situado como uno de los países más vulnerables ante los efectos de la variabilidad y cambio climático. Año con año es evidente cómo estos impactos generan condiciones adversas en los medios de vida de la población. El municipio de Tegucigalpa, el lugar donde está el campus central de la Universidad Pedagógica, es uno de los municipios con uno de los mayores índices de peligro y exposición. Es un municipio... Muy bien. Entonces, el municipio de Tegucigalpa tiene uno de los mayores índices en términos de peligro y exposición. Según el índice de riesgos, es una metodología que ha sido creada por COPECO con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y otros cooperantes. El municipio de Tegucigalpa tiene una exposición muy significativa en términos de peligro y exposición, considerando múltiples escenarios de amenazas, los cuales convergen en el Distrito Central. También tiene, digamos, un nivel de vulnerabilidad muy importante, que por supuesto al interactuar entonces una amenaza con una vulnerabilidad, nos lleva entonces a escenarios de riesgos que sin duda ponen en consideración el desarrollo normal de la actividad de una población. Entonces ustedes pueden ver en el cuadro los promedios que hay para los 298 municipios de estos valores. Entonces, en promedio, los 298 municipios tienen un valor de 4.7. En el caso, por ejemplo, del peligro y exposición, y Tegucigalpa tiene un 8.8. Si quiero hacer referencia a ese indicador en particular, porque sin duda esto se convierte en el principal elemento al momento de haber construido el plan de contingencias. Muy bien, a hablar del campus central, yo sé que todos ustedes conocen el campus, pero hay algunos datos interesantes que quisiera poder abordar un poquito más. El campus tiene 8.1 kilómetros cuadrados. Es un campus, es un área geográfica muy grande, es decir, tiene en términos de espacio geográfico es muy importante, con una población estudiantil de 8.903 estudiantes. Eso es un promedio de los últimos 3 años. Una población académica administrativa de 315 personas. Población con discapacidad, 60 personas. Y estos datos se vuelven importantes porque, sin duda, al momento de identificar, entonces, qué condiciones de riesgos existen en este campus, tenemos que considerar qué población es la que tenemos.
tenemos población con discapacidad, en qué horario lo tenemos, cuál es el flujo que hay de población académica y población administrativa, en qué edificios, en qué horarios, porque en función de eso, entonces, se construyen las acciones que van orientadas a la preparación y a la respuesta ante desastres. Muy bien, primero, entonces la metodología consistió en una revisión bibliográfica, ¿verdad? De antecedentes. La Universidad Pedagógica, en términos de contenido y enseñanza curricular, es de las universidades pioneras en el tema a nivel de país. Cuando uno revisa la historia de la Universidad Pedagógica en términos de, nuevamente, de contenido y de enseñanza curricular en gestión del riesgo de desastres, nos remontamos a los años 90, y por supuesto, eso cobra un giro importante con el huracán Mitch, ¿verdad? Y ahí los esfuerzos de muchos profesionales de la Universidad Pedagógica, como la profesora Suya Papadilla, en su momento el profesor Gonzalo Cruz, toda una generación de profesionales de la institución que promovieron poder incorporar los conceptos curriculares en gestión del riesgo de desastre. Entonces, uno revisa eso y se identifica claramente. Luego, la metodología incluyó también un análisis de contexto, es decir, en el campus, en esos 8.1 kilómetros cuadrados, ¿qué ocurre? ¿Qué posibilidades hay de que hayan incendios? ¿Qué posibilidades hay de que hayan asaltos? ¿Qué posibilidades hayan de que ocurran manifestaciones político-económicas, sociales? ¿Qué posibilidades hay de que ocurran inundaciones? ¿Qué posibilidades hay de que ocurran terremotos? ¿Qué posibilidades hay de que ocurran accidentes en las gradas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, este análisis de contexto incluyó la caracterización de ese tipo de amenazas. Tuvimos el acompañamiento de COPECO. Ustedes saben que el Sistema Nacional en Gestión de Riesgos se crea en el 2009 con la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. COPECO es la instancia de gobierno que lidera estos esfuerzos, y dentro de COPECO hay una unidad en particular que se llama Centro Nacional de Investigación, Capacitación y Atención de Contingencias, CENICAC por sus siglas, y entonces en conjunto con ellos hicimos estas visitas de acompañamiento y por supuesto con la presencia de personal del equipo de Sello Verde, en particular de la doctora Pirna López, con quienes hicimos el recorrido por todo el campus, ¿verdad? Tuvimos que hacer en 3 días, es un campus muy, muy grande, y eso permitió entonces ir por todas las secciones del campus, incluyendo el CIE. Luego utilizamos un sistema de información geográfica en el cual pudimos colocar, digamos, la información a través de capas. Es un sistema a través de un software que se utiliza uno en la computadora con una información que existe ya por parte del Sistema Nacional de Información Territorial. Entrevistas bilaterales y luego un análisis y compilación de la información. En el gráfico que ustedes pueden ver, entonces es como la parte conceptual, nuevamente, hablamos de riesgos cuando existen amenazas y cuando existen vulnerabilidades. Entonces, cuando existe una amenaza y existe una vulnerabilidad, entonces existe un escenario de riesgos. Por supuesto, cuando ocurre esta amenaza y que puede impactar a una población, entonces hablamos de escenarios de riesgos y por supuesto esos riesgos los podemos ver en función de la probabilidad y del impacto. ¿Qué tan probable es de que ocurra una colisión vehicular en el bulevar de las Fuerzas Armadas y que potencialmente desencadene un incendio en
la parte del edificio de la fundación de la Universidad Pedagógica donde está actualmente, que si ustedes se pueden ubicar, está muy cerca desde el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pero también cuál es el impacto, ¿verdad? Cuando hablamos de plan de contingencias, y he tenido la oportunidad en estos 15 años de ejercicio profesional de trabajar planes de contingencia en todas las instancias, en todos los niveles, municipal, comunitario, institucional, etcétera. Y cada vez que me toca hablar de esto, tenemos que, siempre hago la referencia a, primero en un plan de contingencias, tenemos que trabajar para identificar esas amenazas. Y tenemos que trabajar para que esas amenazas no ocurran, ¿verdad? Que no ocurra un incendio en el laboratorio de ciencias naturales. ¿Qué debemos de hacer para que no ocurra un incendio en el edificio de ciencias naturales cuando se están haciendo las prácticas? ¿Qué acciones debemos de establecer? Eso es lo que tratamos de ver en el plan de contingencias. Pero también en el plan de contingencias vemos, ok, no pudimos contener la probabilidad de que ocurriera ese incendio, ocurrió el incendio en el edificio de ciencias naturales. Entonces, ¿qué acciones tengo que hacer para contrarrestar ese incendio? ¿Qué acciones debo de garantizar para que cuando ocurra ese incendio, los impactos sean menores? Tengo que tener personal capacitado, tengo que tener extintores listos, tengo que tener un sistema de control de incendios activo, tengo que tener unos sistemas de alarmas, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, en un plan de contingencias, identificamos las amenazas, vamos a trabajar para que esas amenazas no ocurran. Eso es en el mejor de los escenarios. Pero también en el plan de contingencia vamos a trabajar en que si esas amenazas ocurren, ¿cómo podemos hacer para que esa amenaza, el impacto sea lo menor posible? Y en la gráfica de abajo ustedes pueden ver ustedes pueden ver la matriz que se utiliza al momento de hacer estos análisis de riesgo, siempre considerando la probabilidad y el impacto, ¿verdad? Y esto, por supuesto, cuando uno lo habla, a veces pareciera uno que tiene que ser algo pesimista para hablar, pero, por ejemplo, ¿cuál era la probabilidad de que ocurriera un incendio en Guanaja hace 2 semanas? Casi 2 semanas. No había ocurrido un incendio en Guanaja por mucho tiempo. Desafortunadamente ocurrió, ¿verdad? Entonces, ok, si ocurre entonces ese incendio, ¿cómo lo puedo contrarrestar? ¿Qué capacidades debo de tener? ¿Hacia dónde me voy a movilizar? ¿Qué acciones son las que debo de realizar? ¿Cómo puedo garantizar de mantener una calma y una tranquilidad al momento de una situación tan caótica, ¿verdad? Como la que puede ser en ese caso de un incendio. Hablemos de otra amenaza, hablemos de una inundación. En 1998, el campus de la Universidad Pedagógica no fue afectado por el huracán Mitch, pero fue utilizado como un espacio para tener población que ocupaba un alojamiento temporal. Y eso duró varias semanas y varios meses. Yo recuerdo muy bien haber llegado a la Universidad Pedagógica en ese entonces para apoyar también algunas acciones de entrega de alimentos para la población que estaba ahí. Entonces, si eso vuelve a ocurrir, y bueno, ya vimos que el año pasado con las tormentas Eta y Iota, unos impactos bastante similares en términos del fenómeno, de intensidad, de magnitud, no tanto en pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Pero un escenario en el que nuevamente Tegucigalpa colapsa y se requiere entonces habilitar espacios, bueno, y por supuesto los espacios de la educación deberían de ser los últimos
las escuelas, las universidades deberían de ser los últimos, pero desafortunadamente casi siempre son los primeros espacios que se utilizan. Entonces, aquí lo que podemos ver entonces es cómo a partir de la información que tenemos en el Sistema Nacional de Información Territorial, se identifican las áreas de mayor probabilidad de inundaciones en el campus, pero también a nivel de sismicidad. Por la zona geográfica donde está el campus, hay un nivel de sismicidad medio. Estos valores están nuevamente establecidos a partir de metodologías que han sido diseñadas y que están a la disponibilidad de la población con la utilización de estos sistemas de información geográfica. Entonces, esas son como las amenazas a las cuales se han identificado, natural, social, tecnológicas. Por supuesto, tendremos que hablar de la pandemia del COVID como una de las principales amenazas que han venido a modificar la condición de la población humana y que va a estar condicionando por muchos años más. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Se exploraron, hay mucha literatura sobre cómo estimar las vulnerabilidades. Nos enfocamos en 4 tipos de vulnerabilidades y las cuales se exploran en el plan de contingencias, pero yo quisiera hacer referencia a algunas de ellas. Nuevamente, en un plan de contingencias vamos a identificar las amenazas para que no ocurran. Y eso va a ser lo principal. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que no hayan asaltos dentro del campus? ¿Okay? Podemos controlar los accesos. Esa es una de las primeras observaciones que existen en el plan de contingencias. Acceder al campus de la Universidad Pedagógica es bastante fácil en términos de acceder. Los controles, estoy hablando antes de la pandemia, los controles son muy frágiles, por supuesto. Eso tiene que ver con la cantidad de población que llega. Pero entonces, nuevamente, ¿cómo evitar que ocurran asaltos? ¿Verdad? En plan de contingencias. Pero si ocurre un asalto, ¿cómo hacer para que los impactos de ese asalto no sean tan significativos? Aquí, por ejemplo, podemos ver, estas son unas gradas que están en el edificio de los laboratorios de técnica industrial, casi lo que colindan con la parte del edificio de la fundación, del parqueo de la fundación de la Universidad Pedagógica. Estas gradas, estas estructuras, las hicieron con la finalidad de hacer un mantenimiento, de tener acceso para hacer un mantenimiento. No tienen, digamos, la finalidad de tener escaleras para evacuar. Esa es una de las observaciones que hay en el plan, principalmente en aquellos edificios donde se manejan materiales peligrosos. El edificio de Ciencias Naturales, el edificio de Ciencias Naturales, porque el área de laboratorio está en el cuarto piso. En el edificio también de técnica industrial, ese está en un piso bajo, pero que igual tiene, digamos, unas posibilidades de incendio por las características, por la manipulación de lo que ocurre, ¿verdad? Entiendo que no ha ocurrido durante toda esta época de historia de la Universidad Pedagógica. Ojalá que no ocurra, pero nuevamente en el plan de contingencias uno tiene que enfocarse bastante en los peores escenarios. Voy avanzando, porque el tiempo creo que ya se está acabando. Los extintores. Los extintores, encontramos extintores que estaban obsoletos y estaban vencidos. Entonces, eso es uno de los hallazgos, pero no solamente basta con tener los extintores, hay que saber utilizarlos también. En una situación de incendio en la que igual la persona
está bajo un estrés y bajo un choque emocional. En muchas ocasiones las personas reaccionamos de formas diferentes y si no estamos entrenados y capacitados, nos va a costar algo tan sencillo como levantar la escotilla y poder utilizar un extintor para apagar un incendio. Otras observaciones de forma, por ejemplo, algunos rótulos de señalización que quizás no tienen algunas características ideales como altura, color, diseño, los cuales podrán, por supuesto, modificarse. El plan contempla, por ejemplo, también una estructura del comité del centro educativo universitario, el cual está constituido por las máximas autoridades y diferentes comisiones, pero adicional a ello, por cada edificio, y nuevamente porque la universidad es tan grande, por cada edificio se han identificado entre 3 a 5 personas que pueden llegar a tener un rol importante al momento de que ocurriera una emergencia, ¿verdad? En ese edificio administrativo o en ese edificio de laboratorios de una forma particular. Y eso está definido en el plan, qué acciones se deben de realizar al momento de que ocurriese una emergencia. Finalmente, hay algunas observaciones. Ustedes lo van a poder ver el día de mañana. De todo el conjunto de edificios de la universidad, en 3 de los edificios se desarrolló una metodología que se llama Índice de Seguridad de Infraestructura Universitaria, que da como un análisis un poco más detallado de cuáles son esos riesgos, etcétera, pero solo se hizo en 3 de los edificios. Entonces, una recomendación es hacer esa misma metodología para el conjunto de todo el campus universitario. Es necesario unificar las señalizaciones de emergencia. Claro, esta observación o estas recomendaciones en este momento se ven muy genéricas, pero ya el personal del campus, del proyecto Sello Verde, tiene los detalles de una forma específica, alturas, tipos de color, etcétera, sobre este tema de señalizaciones de emergencia, ¿verdad? Reubicación de laboratorios de manejo de materiales peligrosos. Hay algunos que parecieran no tener la mejor ubicación y una de las sugerencias es cómo poder analizar la mejor forma de poder identificar la ubicación de estos laboratorios. Y a mí me llama principalmente la atención el laboratorio de ciencias naturales, que está en el 4º piso, y hay algunos que están también en el 2º y 3er piso. Ese edificio, por cierto, es el edificio donde realizan los lanzamientos, graduación, bueno, no sé si las graduaciones, pero es un edificio que regularmente tiene una cantidad de población importante cuando hacen los eventos, y ese edificio representa, digamos, como una bandera roja en términos de poder hacer adecuaciones estructurales y no estructurales que puedan reducir riesgos en esa parte. Desarrollo de procesos de fortalecimiento de capacidades. Creo que el último proceso fuerte de fortalecimiento de capacidades, y a eso me refiero a capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate, control de incendios, etcétera, evacuación, se realizó en el 2018 y a partir de ahí entiendo que no ha ocurrido nada más. Y por supuesto, eso es algo que los seres humanos aprendemos haciendo, pero es algo que está relacionado con el conocimiento, con la actitud y con la práctica, ¿verdad? Eso está directamente relacionado. Conozco, tengo una mejor actitud para finalmente tener prácticas diferentes. La realización de ejercicios de simulacro con una periodicidad de al menos una vez por año. Con este acompañamiento de Copeco están, digamos, las puertas abiertas para que la universidad pueda establecer esos contactos de forma directa y tener ese acompañamiento.
Actualización de manual para uso de laboratorio, dotación de equipamiento básico para atender emergencias, botiquines, inmovilizadores, etcétera, ¿verdad? Que puedan ayudar ante una eventual situación de emergencia. Muy bien, por aquí me quedo. Gracias por el tiempo y bueno, estoy a la orden si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí. Muchas gracias, Máster Alejandro Arias. Ha sido un gusto escuchar su presentación. Le comentamos que hay varios mensajes en el chat de la videoconferencia. Tenemos uno en particular que es de la decana de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, a quien le enviamos un cordial saludo, a la Máster Karen Amador, quien le envía un cordial saludo a usted. También tenemos comentarios de importantes las iniciativas que se están realizando en el marco del proyecto Sello Verde Institucional. También tenemos un comentario específico en relación a el plan de contingencia. Este es por parte de la profesora Lilia Moyuela, a quien también le enviamos un saludo. Menciona excelente, les felicito por tan importante aporte. Un plan de contingencia es básico para la institución, así como una política de gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático para lograr la cultura de la seguridad, de resiliencia y sostenibilidad. También nos comenta la jefa del Departamento de Ciencias Naturales, la Máster Zoila Moncada, que los simulacros no se han hecho hasta regresar de pandemia, ¿verdad? Ya que no hay mucho personal en este momento. Agradecemos mucho el que nos haya compartido. También tenemos un comentario de la doctora Jenny Zelaya, vicerrectora del Centro Universitario de Educación a Distancia, que menciona Máster Paguaga, excelente trabajo, muy relevante para nuestra UPN-FM. Agradecemos mucho su tiempo y el trabajo realizado en el marco de esta consultoría. Le agradecemos mucho, Máster Alejandro Arias. Ahora les comentamos que este evento, como informamos a un inicio, es en las vísperas del Día Internacional de la Gestión de Riesgos de Desastres, cuyo día se celebra mañana 13 de octubre. Nosotros estamos haciendo estas jornadas anticipadas, mostrando las experiencias que se han desarrollado en el marco de este importante proyecto que tiene como tema central la gestión de riesgos de desastres y adaptación climática. Así que los esperamos mañana. Aún no hemos terminado, solamente estoy dando un breve recordatorio para que las más de 100 personas que tenemos en este momento también nos acompañen mañana y vengan a conocer cuáles son estas iniciativas y estas experiencias que se están desarrollando desde nuestra querida institución. Así que recuerden, mañana a las 5 de la tarde el enlace de conexión siempre es el mismo y les mostraremos cuáles son las otras experiencias que se han desarrollado en este proyecto. Ahora, por cuestiones de tiempo, únicamente hemos mostrado 3, pero hay otra cantidad de experiencias que serán mostradas mañana. Para finalizar con este evento y cerrar con broche de oro, le vamos a dar el espacio a la doctora Virna López. Ella es parte del equipo de coordinación de este proyecto, quien junto con el señor vicerrector administrativo forman el equipo coordinador del proyecto Sello Verde. Por mi parte, ha sido un gusto acompañarles en esta jornada. Recuerden que les esperamos mañana y les dejo en compañía de la doctora Virna López. Adelante, doctora. Muy buenas noches a las autoridades que nos acompañan, en especial nuestros vicerrectores, decanos, jefes de departamento, también al personal de SUCA que nos acompaña, a los profesores, a los estudiantes, a los amigos, todos que están esta tarde aquí. Muchísimas gracias por el interés que han mostrado en este proyecto y por el apoyo incondicional que nos han dado a lo largo de 3 años trabajando en este proyecto. Nosotros estamos en la recta final, estamos prácticamente finalizando con el proyecto que fue financiado por la Cooperación Suiza en coordinación con el SUCA y CEPREDENAC. Y no podíamos dejar pasar la celebración del día de mañana, que es el del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres. Ese día que estamos conmemorando desde hoy, tiene el propósito de
crear conciencia en los gobiernos y en la opinión pública para que se tomen todas las medidas necesarias que nos lleven a minimizar los riesgos. También, por supuesto, los desastres y que, como sabemos, muchos de estos desastres están asociados a cambio climático. Generan un impacto tremendo en el desarrollo sostenible, en la economía, en la pérdida de vidas humanas, en la pérdida de ecosistemas, etc. Así que nos alegra que como universidad nos podamos unir a este esfuerzo, que es un esfuerzo de todos y para todos, como mencionábamos ahí en el chat. Yo creo que hoy hemos escuchado cifras interesantes y yo no me voy a dilatar mucho tiempo ya, pero quiero recordarles que de los desastres ocurridos a nivel mundial, el 85% están asociados a los riesgos derivados del cambio climático. Y por eso es que hablamos de estas dos cosas juntas, del riesgo de desastres y de la adaptación al cambio climático. Ya Marjorie al principio mencionó el impacto de los fenómenos naturales en todos estos ámbitos que mencionábamos. Y he visto comentarios en el chat, he estado leyendo las preguntas y un comentario interesante es que esto no es nada nuevo, son cosas que ya todos sabemos, pero que las seguimos haciendo. Entonces, ¿de qué manera es que podemos mejorar? ¿Cómo podemos estar mejor informados y actuar de una mejor manera ante esta situación que nos está siendo una realidad y que nos afecta a todos directa o indirectamente? De acuerdo con las agendas globales, esto no es algo que nosotros nos inventamos en Sello Verde, sino que eso está dicho en el mundo. La inversión en medidas orientadas a educar a la sociedad en temas de riesgos de desastres debe primar ante las acciones asistencialistas. Es por eso que para la Universidad Pedagógica, como formadora de formadores, este proyecto es sumamente importante. Y como ven, hemos tratado de abordar muchas aristas, una de ellas la formación en la temática. Con el curso que ustedes vieron, y ya nos empezaron a reclamar que no todo el mundo tuvo acceso al curso. La aspiración que tenemos es que este curso se convierta en un curso masivo para toda la universidad pedagógica, que todo el mundo pueda sacar este curso y no necesariamente para hacerse un experto, sino cuando tomen ese curso se van a dar cuenta que es algo que ayuda de manera individual a las personas, a las familias, a las comunidades y por lo tanto a la universidad. Y también estamos en el proceso de dejar preparado, como parte final de este proyecto, un diagnóstico de las necesidades de formación para que no solo los estudiantes son nuestra prioridad y son lo más importante en la universidad, pero proteger la vida y estar preparados para el riesgo y prevenir el desastre es importante para todos. Así que estamos haciendo también esa consulta sobre necesidades de formación. El tema de la huella ecológica, para resumir, quiero dejar dos datos aquí que se los lleven hoy a su casa. El primero es que nos decía una experta esta mañana que julio del 2021 fue el mes más caluroso desde que existen registros de la temperatura del ambiente. En julio del 2021 hemos tenido el mes más caliente en el mundo. Eso es asociado a cambio climático. Pero también quiero que se lleven en la mente que el 29 de julio, o sea que julio no fue un buen recuerdo precisamente, el 29 de julio nos agotamos los recursos naturales que tenemos. Doctora, su micrófono. Doctora, su micrófono. Doctora Virna. Doctora Virna, su micrófono, por favor. Vemos que está hablando. Queremos continuarle escuchando, doctora. Creo que involuntariamente desactivó su micrófono. Hace un par de segundos, unos cuantos segundos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, adelante, doctora. Ok, lo siento, se me desconectaron automáticamente. Les decía que
con el plan de contingencia que nos ha presentado el máster Alejandro, ciertamente yo recorrí espacios de la universidad que en mucho tiempo de trabajar en ella no los había recorrido. Y este plan de contingencias nos hace visible lo invisible. Yo nunca me había percatado del riesgo que está ahí latente en la universidad y que, como ha dicho Alejandro, ojalá que no nos toque, pues él puso el buen ejemplo ahorita con Guaná. Entonces, ojalá que no nos toque, pero tener un plan de contingencia es crucial para cualquier institución. Y lo hemos visto precisamente ahorita por esta situación de pandemia. Así que, como la pandemia nos agarró a medio andar con el proyecto, también pudimos incluir el riesgo biológico en todos estos estudios y todos estos análisis que están haciendo, y que sabemos todos que este riesgo biológico muy probablemente también puede haberse aumentado a causa de cambio climático. Así que recorriendo la universidad nos dimos cuenta que hay muchas oportunidades de hacer esfuerzos. Las cosas que parecen simples, es bien fácil que les prestemos atención. Alejandro mencionó algunas de ellas y ojalá que en algún momento podamos profundizar más. Yo no quiero dilatarme mucho porque ya hemos tomado bastante tiempo de ustedes, pero sí quiero invitarlos a que sientan que todo este proyecto de Sello Verde es de la universidad, es de todos nosotros. Nosotros estamos solamente agilizando y facilitando cosas, pero en realidad es un proyecto de la universidad y para la universidad. Si lo que han visto hoy les parece que es bueno, yo creo que mañana se van a convencer de que realmente estas acciones que estamos haciendo son necesarias, son buenas para la universidad y que se pueden extrapolar y llevarla al ámbito personal y también así tener nosotros una mejor situación de vida. Así que ya sin más que decir por hoy, les dejamos la inquietud y ojalá les hayamos dado una buena degustación hoy para que mañana vengan a escuchar los otros resultados parciales. Nosotros todavía estamos en proceso de revisión de todos estos trabajos que están entrando. Mañana veremos más resultados parciales de otros trabajos que se están haciendo igualmente importantes. Por mi parte, muchas gracias nuevamente y pasen una feliz noche. Nos veremos mañana. Pronto. Buenas noches. Bye bye.